a grabar. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase de epistemología de las ciencias naturales que dictamos para la carrera de pedagogía en biología y ciencias. Hoy día es día martes 31, el último día del mes de agosto. Y nos vamos a septiembre, el mes de las fiestas patrias. Estaba revisando mi cronograma y la próxima semana tenemos prueba. ¿Qué pasó aquí? Eh. Entonces acabo de revisar y sí se ven las clases ahora. Claro. Entonces, habemos 15 participantes. Ahí me incluyo yo. Yo no tengo ningún problema en moverle la prueba al mes, a la semana siguiente. La semana siguiente, 6-10, septiembre. La semana siguiente es el 14, martes 14 de septiembre. ¿Ya? Les ofrezco mover la prueba que está para el 7 de septiembre al 14 de septiembre. ¿Sí? Profesor, ¿le puedo enviar un correo en la tarde avisándole? Muy Lo que bien. pasa es que tenemos una prueba el martes 14, pero ¿Sí? no sé si a lo mejor a los demás les conviene. Entonces, para hablarlo y le envío un correo Ok, en la tarde. muy bien, no hay problema. Profe, disculpe, ¿Quién habla? ¿Sebastián? Sebastián. ¿Eh? Sí, ¿esa prueba es un ensayo? No, a ver, se produce una confusión, no eres el primero que me hace esta pregunta. Hay pruebas, selección múltiple, respuestas cortas, ¿ah? de pareamiento, qué sé yo, de verdadero y falso. Y dentro de eso está la categoría de pruebas de ensayo. No ensayo, pruebas de ensayo. Entonces, algunos de ustedes se han confundido. Al parecer lo traen esto de enseñanza media, el concepto, y que algunas personas entienden que es un ensayo. No, una prueba de ensayo tiene otro nombre también, pero a mí se me olvida, porque cuando yo aprendí estas cosas, me la enseñaron como pruebas de ensayo y se me quedó la... Una prueba de ensayo es una respuesta, es una prueba donde tú tienes que escribir algo, pero breve, donde tú, por ejemplo, ¿qué entiende usted por ya epistemología? Y donde tienes que poner epistemología, ya, tal cosa, lo que entiendes tú. Ahora, si eso está correcto, bueno, ganas los puntos. Pues si está medianamente correcto, ganas medianamente puntos. Pues si está incorrecto, no ganas nada de puntos. O voy a enseñar ejemplos bueno, más adelante lo vamos a ver nosotros, no ahora, señala ejemplos de leyes ya, existentes en las ciencias naturales. Entonces tú puedes decir, pues, bueno, la ley de gravitación universal, ya, la ley de los caracteres heredables, qué sé yo. Eso es una prueba de ensayo. Podría ser una respuesta de corta, una prueba de respuestas cortas, pero no es un ensayo.
Ahora cuando te piden, se supone que cuando te piden que haga ensayo, te dicen haga un ensayo, escriba un ensayo. Aquí es una prueba de ensayo. O sea, en el fondo, no es de selección múltiple, dicho en otras palabras, no hay que marcar una letra, encerrar en un círculo una letra, una alternativa, sino que es escribir frente a ciertas preguntas que demandan respuestas breves. ¿Ah? No un trabajo de escritura, un trabajo largo de escritura, digamos, como podría ser un ensayo. Prueba de ensayo. Consulta, profe. Sí, Entonces, ¿usted cuánto más o menos estima que pueda durar la prueba? yo en general, la prueba, el criterio mío es en principio 45 minutos, generalmente los estudiantes les doy unos 10 minutos para que al terminar, o sea, antes de terminar la prueba, la mononen, si es que si la prueba va en versión Word, ¿ya? Yo les pido que la manden en PDF. Mm, entonces, de acuerdo a la experiencia que tengo yo en este tipo de prueba, 3 minutos, entre 3 y 4 minutos. O sea, dicho en otras palabras, yo le hago la prueba, o sea, le hago las preguntas, tal que el estudiante que se ha logrado organizar bien no requiera más allá de 3 o 4 minutos. Mm. Eh, y bueno, según la estadística que yo tengo en las pruebas de ensayo, en general los estudiantes se demoran en el tipo de preguntas que se hacen, se demoran alrededor de 3 minutos en promedio. Mm. Profe, Entonces, digamos, ya suponte tú que 10 minutos, tiempo efectivo para hacer la prueba. ¿Ya? Entonces, la prueba tendrá 10 preguntas. Por supuesto que ese es el promedio, entonces hay algunas preguntas que te van a demandar, en teoría, menos minutos y otras preguntas que en teoría te van a demandar más minutos. Pero nunca se va a dar el caso que una pregunta se demore 2 minutos ya en contestarla y otra pregunta te demande a ti 10 minutos. ¿Eh? Te puede demandar 4 minutos, una cosa así. No tanto por la longitud de la respuesta, sino por la complejidad de la pregunta. Por ejemplo, hay preguntas que digo yo, señale 3 ejemplos por ejemplo, señale 3 ejemplos de mamíferos, ¿ya? 3 ejemplos de mamíferos, entonces un perro, un gato, ¿ya? Una vaca. Mira lo que se demoró uno. Y por otro lado te voy a decir, ¿no es cierto? Compare, un ejemplo hipotético, ¿ah? Compare la estructura del ADN de un ratón con de un chimpancé, ¿ya? De un chimpancé con la estructura del ADN del ser humano. Fija, entonces yo ahí no estoy esperando que me hagas un tratado, ¿no es cierto? Respecto al ADN del chimpancé y un tratado respecto a Compare, ahora, la comparación implica una diferencia y una semejanza. La comparación, cuando dicen compare, ya es porque la respuesta esperada es que tú tienes que decir
semejanza y diferencia. Pero se parte del supuesto que en el curso, ya donde se está haciendo esa pregunta, hemos analizado la estructura del ADN, no en detalle, porque no es un curso de bioquímica, la estructura del ADN del chimpancé y del ser humano y las semejanzas y las diferencias. ¿Ya? Bueno, en el caso de esta pregunta, la respuesta es que aproximadamente el 99% de la estructura del ADN entre el chimpancé y nosotros es similar. ¿Ya? Y hay esto es sorprendente, y hay un 1% o un poquito más de un 1% de diferencia, y por ahí, ¿no es cierto?, está en donde radican las diferencias. ¿Te fijas? Pero eso implica, ¿no es cierto?, un razonamiento un poco más complejo que decir de 3 ejemplos de animales mamíferos. Entonces si yo dispongo de 45 minutos, perdón, bien digo, de media hora, ya, más 5 minutos para redondear el asunto, qué sé yo, pero el tiempo efectivo son 30 minutos, yo no les puedo hacer más preguntas, no les puedo hacer más de 10 preguntas, asumiendo que el promedio es 3 minutos. Ahora, una prueba no puede ser muy larga ni muy corta. No puede ser muy larga, en mi opinión, ya es basado en criterios pedagógicos. No puede ser muy larga por el agotamiento que significa en ustedes. Usted fija, ¿no? No se trata de que se mueran en una prueba. Y no puede ser muy corta porque además de que la prueba tiene que medir el conocimiento, las competencias, como ahora le llaman, y eso por un lado. Y por otro lado, con pocas preguntas, ustedes tienen poca oportunidad, ¿no es cierto?, de que una pregunta, saben la respuesta de una pregunta y de otra la saben más o menos nomás. Entonces ahí tienen mayor diversidad. Ahora, respecto también de la longitud de la prueba, un trabajo mental intenso ya eh, significa un agotamiento de los estudiantes. Entonces, eh, un trabajo mental intenso más allá de 45 minutos no tiene sentido, porque la prueba no va a representar lo que los estudiantes necesariamente saben, lo que han aprendido, porque ya a partir de los 45 minutos, en realidad antes de los 30 minutos, qué sé yo, el trabajo intenso, mental, ya los estudiantes se empiezan a agotar y empiezan a perder la habilidad para demostrar su aprendizaje, ¿no? De manera que también considero yo esa situación, que los estudiantes eh, estén bien. Entonces la recomendación, dicho sea de paso, eh, no se pegue un apretón hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana o 5 de la mañana del día de la prueba. Y tome un buen desayuno, de tal manera que venga con la guatita llena y con un buen dormir, ¿no? Porque los primeros 30 minutos se supone son de trabajo mental intenso. Ahora, la recomendación también es que asegúrese que el sistema con el cual está trabajando le vaya a funcionar. El otro día, por ejemplo, ¿ya?, en una prueba de apresto, para obligarlo a usted a que se contextualicen en la materia del semestre anterior, mm, eh, una compañera de usted, pero en nuestra carrera, eh,
no había probado la computadora. Y se dio cuenta que el momento de hacer la prueba, la computadora no le estaba respondiendo. Entonces yo le dije, ¿cuándo te metiste a trabajar con la computadora? No, es que en realidad, si yo no he tenido tiempo, entonces esas cosas hay que controlar. Igual que también esto es vía, la prueba es vía Moodle, entonces también tiene que manejarse bien con, con, con Moodle. Ahora, yo el día anterior le mando las instrucciones de la prueba, ¿m? Para que más o menos conozcan las reglas del juego. Ahora yo no tengo ningún momento, no tengo ningún problema en entregarle información que permita que ustedes lleguen más preparados, digamos. Profesor, ¿Sí? ¿Quién habla? Javiera Figueroa, una consulta. El estilo de preguntas que usted va a realizar en la prueba son como la carpeta que subió, ¿no? Claro, entonces eso, por eso es de una de las razones por las cuales le estoy sugiriendo mover la prueba una semana más atrás, porque yo quiero revisar con ustedes el material de la gestión de autoaprendizaje. O sea, la prueba está basada tanto en las clases teóricas como en esta guía de gestión del autoaprendizaje. De acuerdo a instrucciones que hemos recibido de la universidad nos está pidiendo a nosotros hagan lo que ellos llaman aprendizaje profundo versus el aprendizaje superficial. Entonces, una forma de hacer aprendizaje superficial es trabajar con esta guía de autoaprendizaje. Pero es posible que no todos tengan las habilidades, que no todos estén acostumbrados a trabajar con estas guías de autoaprendizaje. También le llaman guías de gestión del autoaprendizaje. O sea, las estrategias que usted desarrolla, que va aprendiendo, para aprender por su cuenta. Ahora dicen, la filosofía dicen, el estudiante aprende, el profesor orienta. ¿Ya? Pero el aprendizaje dicen que es personal. ¿Ya? Se logra se adquiere bajo el estudio, bajo la reflexión, la conversación reflexiva con sus compañeros, etc. Y nos piden, no insistamos en la memoria, no insistamos en la memoria. Entonces, si bien es cierto, el conocimiento se basa bastante en la memoria, pero ahora están pidiendo que practiquemos la capacidad de lectura, la capacidad de interpretación, la capacidad para analizar, cosas de ese estilo. Entonces, las preguntas de la prueba, yo hago una mezcla de preguntas, algunas de las cuales descansan bastante en la memoria y otras descansan en la capacidad de reflexionar, de analizar de, de integrar cosas. Yo, cuando me hacen este tipo de preguntas, les digo, mire, usted tiene que aprender lo mismo que hacen los gatos. Si el gato se cae del techo al piso y el animal se da vuelta en el aire y cae con los pies parados, entonces usted tiene que aprender, ¿no es cierto?, esa habilidad. Entonces, eso supuestamente se logra con las guías de autoestudio. Yo no, entonces yo en las pruebas recurro, ¿no es cierto?, un poco a la memoria, pero también recurro a lo que yo asumo que usted ha logrado después de un proceso de reflexión. Pues si yo, por ejemplo, le pongo conocimiento,
señáleme qué es lo que precise su idea, precise su idea de conocimiento. Entonces, si su idea está relativamente bien precisada, no definida, bien precisada, bueno, para mí tiene el puntaje asignado a la pregunta. Y lo otro que yo hago, pruebas destinadas a separarlos a ustedes, a segregarlos, siguiendo la curva normal, esta curva de campana de Gauss, de tal manera que aquellos estudiantes que estudiaron más, que hicieron un mayor esfuerzo, se tiendan a ubicar en el lado de las notas más altas, y aquellos estudiantes que no le hicieron tanto esfuerzo se tiendan a ubicar en las notas más bajas, y los estudiantes que le pusieron un esfuerzo mediano tiendan a ubicarse entre las notas del medio, y para mí las notas del medio son 3,5, 4,5, esa es la distribución teórica, 3,5, 4,5, con el centro en 4. Entonces yo espero que aquellos que van bajo el 3,5 disminuya, no espero nadie que saque un 1, pero es la tendencia, y hacia el 7 que también vaya disminuyendo. Entonces la barrera que pongo yo es la complejidad de las preguntas para el lado derecho. Ahora, hay preguntas que usted podría responder sin haber estudiado, sino basado en su cultura, en la cultura general que pueda tener. Pero eso no va a ser suficiente. Entonces, pensemos que todos parten de un mismo grupo, como una carrera, y van en dirección al 7, entonces se tienen que ir disminuyendo de tal manera que sean pocos los que se acercan al 7, ¿ya? Sean pocos los que se acercan bajo el 3,5, y la mayoría tienda a moverse entre el 3,5 y el 4,5. Si usted es buen alumno y quiere salir de ese rango, 3,5, 4,5, bueno, le tiene que hacer más empeño, ¿ya? Y si no le ha dado el tiempo suficiente, bueno, hay muchas probabilidades de que usted se quede en el grupo del 3,5 para abajo. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Les subí el protocolo para elaborar el estudio de caso. ¿Alguna pregunta, opinión, comentario respecto del protocolo para levantar el estudio de caso? Uno de ustedes me apuró, me parece que estuvo bien apurándome. Ya, debería tenerlo por acá. Pero no lo encuentro. Bueno, como eso es un trabajo que tienen que irlo haciendo de a poco, porque el plazo de entrega es la última clase del semestre, así que hay tiempo para analizar respecto de ese protocolo. Quiero entonces comenzar la clase. No se olviden que me tienen que comunicar si la prueba la hacemos la próxima semana o la semana subsiguiente, antes de irnos a el feriado de fiestas patrias. Bueno, voy a abrir entonces la diapo para compartirla.
Eso le iba a preguntar si usted podía subir las diapositivas. Yo le subió las clases. Sí, lo sé, pero le pregunto si puede subir las diapositivas. Mira, o la clase o la diapositiva, pero no las dos cosas. Yo no tengo problema en subirle la versión en PDF, pero las dos cosas. La razón principal para ello es que me demanda tiempo el subir la, eh, la clase grabada. No me va a demandar un tiempo adicional mayor subirle la versión en PDF. Pero el subirle las clases grabadas responde a una petición de ustedes, no ustedes propiamente tal, sino de los estudiantes de toda la universidad en una de los paros que han habido, que son las clases grabadas. Entonces a mí me parece redundante subir las dos versiones, sobre todo que yo todavía no lo he hecho con ustedes. Ayer lo estuve haciendo con el curso de biología de invertebrados y lo he hecho en otras oportunidades, que son muy pocas las personas que semana a semana se van metiendo al Moodle a revisar las clases. Son muy pocas las personas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que 2 días, 3 días, uno el día anterior, la noche anterior, se meten a revisar las clases. Por lo tanto, ahí va a ser ahí subir las dos los dos estilos de clase es un esfuerzo perdido, porque si usted se mete a la noche anterior, ¿no es cierto?, a escuchar 5 clases, cada una de las cuales, o 4 clases, pongámosle, pues nosotros tenemos una sola vez a la semana, 4 clases de 1 hora y tanto cada uno, imposible que usted haga una revisión exhaustiva de eso. Entonces, la idea es que hagan el trabajo semana a semana. Entonces yo digo, perfecto, no hay problema, e incluso me ahorro tiempo subirle la versión en PDF, pero no las dos cosas. Así que ustedes me dicen o la versión en PDF o la clase grabada. Fíjense ustedes que por una clase grabada que subo, son a lo menos 10 a 15 minutos por clase grabada. Entonces yo les tengo que dedicar a todos los cursos que estoy dictando este semestre casi un día completo, porque después me tengo que cerciorar que la clase, ¿no es cierto?, esté bien, porque después la tengo que bajar a Moodle. Ahora, si me dicen, profe, nos basta y sobra con el video, con el PDF, yo le subo directamente el PDF. Entonces, vean ustedes, no me den la respuesta ahora, de todas maneras la estoy grabando. Si prefieren la clase grabada o la clase en versión PDF. Bueno. ¿Cuál es el menú del día, a la hora del almuerzo? Naturaleza y cultura, ¿qué son? ¿Qué es ciencia? Conocimiento científico, clasificación de las ciencias, objetos de estudio de las ciencias naturales, objetos de estudio de la biología y sus divisiones o
disciplina. ¿Por qué naturaleza y cultura? Porque este es un curso de epistemología de las ciencias naturales y ustedes van a ser profesores de biología y de ciencias naturales. Y tenemos que aclarar la diferencia que hay entre naturaleza y cultura. No estoy seguro si en las clases anteriores les pregunté para establecer la diferencia. Si les pregunté y la hicimos bien, perfecto. Si no, ¿qué es naturaleza? ¿Qué es cultura? Bien, queda abierta la pregunta para avanzar al punto siguiente. ¿Qué es naturaleza? ¿Qué es cultura? La naturaleza es lo que es por sí misma, mientras que la cultura la creamos nosotros. Ok, muy bien, excelente. Ya. En la cultura hay elementos que son tangibles, ¿verdad? Como los edificios, las obras de arte, eh, las novelas, los inventos científicos, los inventos. ¿Mm? Hay historias. En la naturaleza, ¿no es cierto? Los fenómenos, ¿verdad? Si bien es cierto, puede que no sean tangibles por la capacidad nuestra, pero son objetos que están ahí, ¿verdad? O elementos ahí, diferenciando de una manera bien precisa lo que el elemento. Por ejemplo, si bien es cierto, nosotros no vemos las partículas subatómicas, teorizamos que están ahí. Tienen cierta materialidad, aun cuando todavía tenemos dificultad para expresar qué es lo que significa eso. Bien, está bien establecido la diferencia entre cultura y naturaleza. ¿Alguien me puede decir su idea de ciencia? Precise su idea de ciencia. Pregunta de prueba, casi de cajón. Naturaleza y cultura también, ¿no es cierto? Porque constituyen los elementos básicos a partir del cual, en el caso de la naturaleza, vamos a establecer lo que viene a continuación. ¿Alguna idea de lo que es ciencia? Conocimiento a través de método experimental, falible, refutable y modificable. Puede ser, puede ser. ¿Alguna otra idea de ciencia? Ciencia puede referirse a una disciplina rigurosa que muestra pruebas y detalles sobre acciones que nos rodean en el mundo mundano, por una redundancia. Sí, también, bien, bien. Bueno, se dan cuenta que hay diferentes percepciones de lo que es ciencia, pero todos dan vuelta alrededor de ideas que son comunes, nosotros podríamos decir, ¿verdad? Para nuestros propósitos de futuros profesores, que ciencia es un cuerpo, un conjunto organizado de conocimientos que se logra, como lo dijeron ustedes, que se logra mediante métodos relativamente estrictos de indagación. Ya vamos a ver lo que significa, ¿no es cierto?, métodos relativamente estrictos. Pero podemos entenderla, ¿no es cierto?,
como un cuerpo organizado de conocimiento. Después vamos a ver que ese cuerpo organizado de conocimiento está establecido por teorías, leyes, principios. Un cuerpo organizado de conocimiento que se logra bajo una cierta estrategia metodológica. En algunos, en algunos ámbitos, yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero se usa esta estrategia metodológica, se establece como el método científico. Hay diferentes versiones del método científico, yo prefiero hablar entonces de estrategias metodológicas que cumplen con ciertos requisitos, algunos de los cuales ustedes los mencionaron. Entonces, podemos decir, la biología, ¿qué es la biología? Bueno, es un cuerpo de conocimiento referido a, ¿no es cierto?, los seres vivos, y ese conocimiento se ha logrado mediante estrategias de indagación rigurosas, precisas, meticulosas. Ahora, palabras comunes etimológicamente relacionadas con ciencia. Tenemos obviamente científico, como aquel profesional que genera conocimiento científico. ¿Ya? Pero fíjate usted que consciente, conciencia, inconsciencia también está relacionado con la palabra ciencia. Concientizar, concienciar, concienciación también está relacionado con la palabra ciencia. Y extrañamente, la palabra necio, que no necesariamente significa el uso que nosotros le estamos dando actualmente a esta palabra como tonto. ¿Qué es lo que es conocimiento en general? Ya lo señalamos en la clase pasada, reproducción conceptual, abstracción de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que es conocimiento científico? Hay varias definiciones de conocimiento científico, pero estas definiciones tienen que ser consistentes con la definición general de conocimiento. Entonces, conocimiento científico, entendimiento, comprensión por medio de la razón o de la racionalidad o del pensamiento racional de la naturaleza, cualidades, relaciones de los elementos componentes de la realidad dentro de la cual se encuentra el ser humano. Entonces, este entendimiento se logra a través de la razón, de la lógica, de métodos rigurosos de indagación. Otra definición de conocimiento científico: comprensión de los fenómenos que tienen lugar en la realidad del ser humano, logrado mediante métodos de indagación racional. Entonces, la ciencia a lo largo de su historia, el momento en que se le ocurrió, ¿no es cierto?, a Galileo Galilei y otros sabios de esos años, indagar la realidad bajo ciertas exigencias de lógica, exigencias de rigurosidad, exigencias de racionalidad. Acuérdense que a Galileo Galilei la Iglesia Católica lo castigó. Lo tuvo preso en su casa, porque Galileo se le había ocurrido decir, ¿no es cierto?, de tener algunas expresiones lógicas, racionales, que a la Iglesia Católica de esos años no le gustó. Es famosa la expresión de Galileo cuando fue enjuiciado por la
el tribunal eclesiástico, ¿no es cierto? Dice, bueno, sin embargo, se mueven, dicen que lo obligaron a renunciar, a retractarse. Y el tipo se retractó porque él quería seguir investigando. Se retractó y murmuró entre dientes, sí, todo lo que digan ustedes me tiene sin cuidado, las cosas, sin embargo, se mueven. Ahora, característica del conocimiento científico, es fáctico. ¿Qué quiere decir fáctico, chiquillos y chiquillas? Preguntó por fáctico, profe. Sí, en opinión de ustedes, cuando decimos que el conocimiento científico es fáctico, ¿qué entiende usted? Yo lo entiendo como que tiene una base detrás, que está basado en algo concreto, no así como en algo volátil o que se me ocurrió a mí. Ya, bien. Fáctico quiere decir que está basado en hechos verificables, en evidencias, evidencias directas. Pero tiene que tener claro que los científicos también recurren a evidencias indirectas, por ejemplo, a la existencia de los átomos se postuló basado en evidencias indirectas. Fáctico, que está basado en evidencias, en hechos, en cosas que nosotros podemos ver, sino por nuestro sentido a través de instrumentos que hemos desarrollado. La otra característica del conocimiento científico es que trasciende los hechos. O sea, las generalizaciones que se logran a través de la indagación científica superan el hecho a partir del cual o trascienden el hecho a partir del cual se logró ese conocimiento. Y aquí tenemos nosotros las teorías y las leyes. Mende, por ejemplo, formuló sus leyes basado en arvejas. Y ahora nosotros aplicamos ese conocimiento como una ley a todo lo relacionado con a todo lo relacionado producto del ámbito de aplicación de la ley. El conocimiento científico también es claro y preciso, aun cuando a algunos de nosotros nos cueste comprender algunas teorías, algunos fundamentos, sobre todo cuando esos fundamentos están basados en leyes, están basados en matemáticas superiores, matemáticas complejas. Recuerden que yo les decía que el conocimiento científico en su primera etapa era un conocimiento intuitivo, como de sentido común. Me parece obvio, ¿no es cierto?, que las manzanas caigan al piso. Pero ahora, si bien es cierto, el conocimiento es claro y preciso, pero es contraintuitivo. El conocimiento, cuando se dice que es claro y preciso, si es contraintuitivo, se está refiriendo a los científicos que comparten el objeto de estudio de esa situación. O sea, puede que para un ciudadano común y corriente ese conocimiento sea entendible, incomprensible. O sea, el conocimiento moderno es incomprensible por parte del estudiante, del ciudadano común y corriente, porque no es intuitivo.
verificable significa, ¿no es cierto?, que ese conocimiento se tiene que probar. Si se formula algo acá en Chile, en otra región del mundo, algún otro laboratorio, tendrá que ser probable, verificable. Si no se puede verificar, ese conocimiento está en duda. Y ahí empiezan a hablar ya de metafísica, ¿no es cierto? Como algo que supera los sentidos y por lo tanto no se puede verificar. La parapsicología, por ejemplo, hay muchas cosas que no se pueden verificar, o la presencia de los espíritus. La presencia de los fantasmas. Y eso, por supuesto, eso no es ciencia. ¿Y qué es sistemático? Esto quiere decir que el conocimiento se va construyendo sobre conocimiento. O sea, el conocimiento de los científicos del siglo XIX se basó en el conocimiento de los científicos investigadores del siglo XVIII, del siglo XVII. Conocimiento de los investigadores del siglo XXI se basó en el conocimiento sistemático, ordenado. Es general. Esto es un poco a una generalidad que trasciende a los hechos. Si bien es cierto, yo puedo trabajar como lo hizo Mendel con arvejas, ya después no interesa tanto los resultados respecto a las arvejas, sino que interesa los resultados aplicables a todo caso, que cae dentro del ámbito, que cae dentro del ámbito del objeto de estudio original. En este caso fue la herencia, entonces en todo caso, aunque caiga dentro del ámbito de la herencia, esperamos que ese conocimiento sea general. Legal. Quiere decir que el conocimiento científico tiene un respaldo que puede ser aportado por otros científicos, que puede ser reconocido, soportado, defendido por sociedades científicas, que puede ser soportado, defendido por instituciones especializadas, laboratorios, países, qué sé yo. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, a un científico que le dan el premio Nobel, ¿ya? El conocimiento creado por ese señor para obtener el premio Nobel, ¿ya?, tiene el soporte de su respectivo país y ahora el soporte de la Academia Sueca. Se legaliza eso. En general, el conocimiento científico, en general, el conocimiento científico tiene un fundamento ético que le da un soporte legal. El conocimiento científico, la investigación científica que es ilegal, es perseguida por las leyes porque es peligroso. ¿No es cierto? Piensen ustedes en el conocimiento relacionado con las armas biológicas. El cultivo de bacterias que causan enfermedades serias en laboratorios secretos. Eso es perseguido. El conocimiento científico que está asociado a
manipulación genética con seres humanos. Eso es ilegal. Por los daños que puede causar. El conocimiento científico que está asociado a la fabricación de armas, a la investigación nuclear. ¿Ya? Si no tiene los respaldos, ¿no es cierto?, respectivos de países, instituciones, de contrapartes, eso es ilegal y es perjudicial, dañino para el ser humano, y además que desprestigia la ciencia. En teoría, la ciencia tiene un fin superior, no tiene el fin de destruir a otros seres humanos, ni tampoco a otros seres vivos, ni tampoco alterar la tierra. Y el conocimiento científico tiene que ser predictivo. Por ejemplo, en estos momentos nosotros no podemos predecir los terremotos, pero podemos predecir, ¿no es cierto?, basado en las leyes de Newton, la mecánica de Newton, ¿qué le puede pasar a un señor que va manejando un auto a 120 kilómetros por hora y se le cruza un caballo? O tiene un choque frontal con otro señor. Lo más, ya podemos por lo menos predecir que ya si se produce un choque frontal en dos vehículos similares, los dos choferes van a salir disparados, ¿no es cierto?, rompiendo los parabrisas y cayendo varios metros más adelante del auto, en respuesta a la ley de la inercia. Todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. Si te paran bruscamente, como es un choque frontal, el personaje tiende a seguir adelante. ¿Ya? Bueno, y si bien es cierto, no es una ley, ya, pero podemos asumir, ¿no es cierto?, basado en la experiencia biológica, que si ese señor sale disparado con una cierta fuerza, una cierta velocidad, va a terminar reventado, muerto. Entonces, fáctico, trasciende los hechos, claro y preciso, verificable, sistemático, general, legal y predictivo. Ahora, respecto de sistemático, un ejemplo de esto es la investigación científica relacionada con los estudios extraterrestres. Pues la NASA, por ejemplo, lleva años y años a través de programas científicos de alto costo, poder lograr, ¿no es cierto?, ir a otros planetas. Es sistemático. Y así muchos países tienen programas de investigación científica que duran por años. ¿Algún comentario, pregunta, opinión? ¿Cuáles son los objetivos de la ciencia? ¿Profe? ¿Sí? ¿Usted dijo que la ciencia era intuitiva o contraintuitiva? La ciencia actual es intuitiva. Perdón, la ciencia actual, el conocimiento científico actual es contraintuitivo. Ah, ya, sí, sí, sí. No va con el sentido común, por lo tanto las explicaciones científicas ya, son cada vez más complejas. Y como son cada vez más complejas, demandan de personas cada vez más preparadas. ¿Ya? Y por lo tanto, esas personas cada vez más preparadas entran a formar parte de una élite y dejan, ¿no es cierto?, a un gran porcentaje de las personas no preparadas en estas materias fuera de la comprensión del fenómeno. Ahora, eso no quiere decir que nosotros hagamos uso del fenómeno. Pero somos usuarios
básico. O sea, dicho en otras palabras, tú para manejar un auto no necesitas saber de física, ni tampoco necesitas ser mecánico. ¿Ya? A menos que te quedes parado, ¿no es cierto?, en la mitad de la carretera y tengas que llamar a una grúa, esto y lo otro. Ni tampoco ser capaz de explicar, ¿no es cierto?, lo que pasa con los átomos, las moléculas. Cuando se combustiona el combustible y eso te permite, ¿no es cierto?, mover el vehículo y te permite desplazarte. No necesitas saber entender y explicarlo ya el uso del celular. Pero lo usas y eres usuario intenso, pero como usuario. Los mismos computadores no necesitas saber cómo funciona el software, los algoritmos que están ahí, ni el hardware, ¿ya?, para ser un usuario intenso, pero usuario. Se te echó a perder el sistema, bueno, hay que traer a alguien que entienda el software y el hardware. Y si el software quedó obsoleto, bueno, compra un software de mejor calidad, más eficiente, más colorido, qué sé yo, pero de hacerlo y de ser capaz de explicarlo en términos físicos, no sé, en términos químicos. Entonces la ciencia actual es contraintuitiva. Las explicaciones demandan cada vez de gente más preparada. Físicos, biólogos, químicos. A ver, mejorar el conocimiento de la realidad, el mundo circundante, mejorar para entenderlo mejor, que responde ahí una inquietud básica del ser humano, pero también mejorarlo para, como dice acá, poder predecir fenómenos y sus efectos. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que los terremotos tienen una explicación científica y si ocurren en la costa, sabemos que el fenómeno es lo suficientemente complejo como para generar otros efectos, otros fenómenos, y entre ellos, ¿no es cierto?, un tsunami, y sabemos cuáles son los efectos que tiene un tsunami. Mejorar la calidad de vida del ser humano y otros seres. La relevancia actual de la ciencia, la valoración actual de la ciencia, sobre todo por el ciudadano común y corriente, que es usuario de los productos de la ciencia, está en esto, pues se le ha mejorado la calidad de vida. Si la persona tiene alguna enfermedad y hay algún medicamento disponible, bueno, toma el medicamento y se mejora respecto de esa enfermedad. Ciertamente todavía no se resuelven todas las enfermedades del ser humano, pero ya muchas de enfermedades se han entendido, se han comprendido desde el punto de vista de la ciencia, y como tal se han generado estrategias, ¿no es cierto?, de cómo relacionarse con la enfermedad y medicamentos. Ejemplo, la pandemia que estamos viviendo. Ya con pandemias pasadas, ¿no es cierto?, y con la investigación pasada, bueno, se conoció el comportamiento de los virus, las vías de transmisión, y ahí podemos decir, mire, mantenga distancia física mínimo 1,5 metros, use mascarilla, porque cuando usted habla, yo hablo, ya tira hacia la persona que está al lado, tira unas gotitas gotitas de agua, ¿no es cierto?, saliva, qué sé yo, donde va el bicho, y la otra persona inspira esas gotitas, las traga, etc. Y eso
sabemos, no se junte mucha gente. Y ahora, ¿no es cierto?, el tema de la vacuna. Experiencia con vacunas basadas en investigaciones anteriores, conocimiento de la biología. Esto es una contradicción porque el virus no es un ser vivo, ¿no? Y yo digo conocimiento de la biología del virus, es para acotar la cosa. ¿Ah? Podríamos decir conocimiento de la química, ¿no es cierto? De la química biológica, no sé, del virus, y sabemos cuál es la estructura del ADN del bicharraco, la forma que tiene, y cómo se reproduce, cómo se mete en la célula, qué sé yo. Y eso determina entonces un tratamiento más fino de la enfermedad, aquí basado en las vacunas. No es un medicamento, la vacuna no es un medicamento. ¿Ya? Es un recurso que hace que mejore la respuesta inmune nuestra, induce la respuesta inmune nuestra. Y porque antivirales, ¿ya? Son pocos remedios antivirales, son pocos los que están disponibles en el mercado y además son caros. Entonces la mejor respuesta es conducta de la gente, ¿no? Cuando dicen, quédese en sus casas, no carretee, no vaya a fiestas ilegales, use mascarilla. Fíjense ustedes las peleas que se han armado, ¿no?, por gente que no usa las mascarillas y le piden use mascarilla. No, ¿por qué se van? Porque hay gente que no entiende, ¿ya?, la importancia de la mascarilla. Es que me ahogo. Bueno, quédese en su casa entonces con la mascarilla. Es que, lo que me pasa a mí, la mascarilla me nubla los ojos. Bueno, los lentes. Bueno, no salga o limpie permanentemente los lentes, pero conductuales y el tratamiento médico, y además, por supuesto, la limpieza, el uso del alcohol gel, y todas esas cosas, conducta, porque se detectó, ¿no es cierto?, a través de estudios, que el virus en general es sensible a ciertas sustancias, entre ellas el alcohol. Y después, entonces, favorecer la toma inteligente, racional, de decisiones frente a problemas que afectan al ser humano. ¿Ya? A través de estos métodos racionales, sistemáticos, organizados, cuidadosos, el ser humano toma mejores decisiones, decisiones no intuitivas, no basadas en el yo creo que, a mí se me ocurre que, sino son decisiones racionales, basadas, como le digo, en un conocimiento del fenómeno que tiene que ver con la decisión que se ha logrado en base a métodos estratégicos, o sea, métodos sistemáticos, organizados, persistentes, meticulosos, etc. Nosotros dejamos de seguir el método del ensayo y el error en la toma de decisión. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo que tiene que recomendarle a una institución del Estado, a un agricultor, ya cultivar papas, y el agricultor se encuentra con que hay 20 variedades de papas y el tipo no sabe cuál variedad seleccionar. Entonces el agrónomo hace un experimento, ¿no es cierto?, en función del tipo de suelo, el tipo de clima, la presencia de enfermedades, la calidad del agua, qué sé yo, y a través de la aplicación de este método de indagación científica, le recomienda al agricultor
use la variedad A, B y C. No use las otras porque está destinado al fracaso. Imagínense que le diga el agricultor, diga al agrónomo, use el método del ensayo y el error. Fuera del tiempo que se va a consumir, ya existe un alto riesgo de no encontrar la solución adecuada. Nosotros, chiquillos y chiquillas, para ciertas tomas nuestras, sin que nosotros nos demos cuenta, ya recurrimos a estrategias de indagación científica. Esa es la importancia de la educación en ciencia. Nosotros ser capaces de explicar los fenómenos que están ocurriendo alrededor nuestro y no reaccionar irracionalmente, sino que además los métodos, ¿ya? Las etapas a través de las etapas que conforman, ¿no es cierto?, el método científico lo podemos usar para decisiones cotidianas, decisiones frías, no seguir con el método del ensayo y el error. Criterios que debe atender la actividad científica para ser considerada como tal, para ser tomada en cuenta, para ser tomada seriamente. Debe basarse en información recogida en el laboratorio o en el campo por observación o experimentación. Para responder preguntas hay que reunir datos. Para respaldar o refutar conjeturas hay que realizar experimentos. Se deben emplear métodos objetivos para reducir al mínimo los prejuicios. ¿Ya? Las hipótesis deben ser consistentes con las observaciones y ser compatibles con el marco conceptual general. Todas las hipótesis se deben poner a prueba con hipótesis alternativas y comparar su capacidad de explicar o resolver problemas. El problema, aquí estamos hablando de problema científico, porque se caen las manzanas. Las generalizaciones, llamémosle ley, o deducción, o conclusión, deben tener validez universal dentro del dominio de la ciencia en cuestión. Si son generalizaciones específicas que solo se aplican a un bicho o solo se aplican a un lugar de campo, a la quebrada del Ají, por ejemplo, bueno, esa no tienen una validez científica en sentido estricto. Pero nosotros podemos recurrir a estrategias científicas para resolver un problema ya práctico que esté presente en la quebrada del Ají. Eliminar la posibilidad de error. Un dato o descubrimiento solo se debe aceptar plenamente si lo confirman otros investigadores. En ciencia hay descubrimientos por casualidad. Se llaman serendipia, descubrimiento por casualidad. Pero ese descubrimiento por casualidad tiene que ser chequeado bajo una metodología más estricta, que no esté basada en la casualidad, que no esté basado en el azar. Y una vez que esa casualidad, ese descubrimiento por azar, se ha comprobado, se ha verificado, pasa a ser un descubrimiento científico. La ciencia se caracteriza por un continuo perfeccionamiento de las teorías científicas, por la sustitución de teorías científicas defectuosas o incompletas, o por la solución de problemas anteriormente desconcertantes.
Esas son las condiciones que debe cumplir la actividad científica y que debe cumplir un científico en su accionar. Entonces, hay profesionales que recurren a la estrategia de análisis científico, pero no cumplen estas cosas necesariamente. Entonces, son investigadores en ciencia. Es común, por ejemplo, que muchas de ese tipo de investigación en ciencia no sea de carácter general. No tengan una validez universal, se aplican a ámbitos reducidos. La quebrada del Ají, por ejemplo. La clasificación de las ciencias. ¿Ya? Las ciencias se clasifican en ciencias formales y ciencias empíricas. Las ciencias formales son la matemática y la lógica. Las ciencias empíricas que están basadas en experimentos, ya sea experimentos de campo, experimentos de laboratorio o experimentos de la naturaleza. Fíjense ustedes. Ya, una erupción volcánica que permita hacer estudios de validez científica es un experimento de la naturaleza. Yo no puedo hacer una erupción volcánica en un laboratorio. No puedo hacer una erupción volcánica en un campo de estudio, en un campo experimental de estudio. Pero si donde yo vivo hay una erupción volcánica, ¿no es cierto? Y yo puedo seguir el procedimiento, puedo seguir lo que ocurre a consecuencia de esa erupción volcánica. Bueno, la naturaleza me ha dado la oportunidad de hacer de poder estudiar ese fenómeno. ¿Ya? Por supuesto que los experimentos, tanto de laboratorio como de terreno, dan una mayor confiabilidad, pero de nuevo, hay ciertos fenómenos que no se pueden estudiar ni en el campo, ni en el laboratorio, mediante el experimento. Y la naturaleza nos lo ofrece la oportunidad. Y hay que aprovecharla. Dentro de las ciencias empíricas tenemos la ciencia humana y la ciencia natural. Dentro de la ciencia humana, las teóricas y las aplicadas, y dentro de las ciencias naturales, las teóricas y las aplicadas. ¿Ya? En el caso de la biología, bueno, puede ser teórica, explicaron un fenómeno biológico, y punto, o bien puede ser aplicada para explicar un fenómeno biológico relacionado con la salud de las personas o de los animales, una enfermedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, las enfermedades infectocontagiosas, la enfermedad de Chagas, una enfermedad causada por un protozoo, el Trypanosoma crucis, Trypanosoma cruzi. Bueno, a través de investigación científica de campo y de laboratorio, se encontró que el vector de esa enfermedad era la vinchuca, Triatoma infestans. Se supo cómo la vinchuca adquiría el Trypanosoma cruzi, cómo transmitía la vinchuca el Trypanosoma cruzi, después a dónde miércoles se iba el Trypanosoma cruzi dentro del ser humano. Y el Trypanosoma cruzi, fíjese usted que en cierto estado de desarrollo, el protozoo infesta el corazón, infesta el hígado, el intestino grueso, qué sé yo. Y cuando está en su forma, en su estado infectante, circula por la sangre. ¿Ya? Y ahí cuando viene la bichuca, ¿no es cierto? Al alimentarse de sangre, el animal adquiere el bicharraco. Se lo pasa a un ser humano cuando el animal
la vinchuca al alimentarse de sangre defeca, y en esa feca va el tripanosoma, y el tripanosoma tiene la capacidad para romper la piel del ser humano y ser torrente sanguíneo y ubicarse ahí. Y los efectos de la enfermedad trypanosomiasis, el efecto de la enfermedad se hacen evidente en el largo plazo. Ya usted puede adquirir la Trypanosoma cruzi siendo niño y teniendo 40, 45 años, empieza a presentar problemas al corazón, problemas al riñón, problemas intestinales, problemas al corazón. Si usted es muy joven, 45 años, lo van a examinar. Tiene tripanosomiasis. ¿Ya? Usted cuando era niño fue picado por la vinchuca. Sí, bueno, cuando yo vivía había muchas vinchucas y en la noche no nos dejaban dormir los animales, qué sé yo, y la picazón era fuerte. Al día siguiente amanecíamos nosotros con los ojos hinchados y los tobillos hinchados porque era la zona donde el bicho. Ahí tiene el corazón. O tiene un esófago dilatado causado por el tripanosoma. ¿Ya? Esa es una investigación entre teórico y aplicado. Subdivisiones de la biología. Ya sabemos nosotros que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Los seres vivos son muy diversos. Y aquí tenemos nosotros una lista de subdisciplinas de la biología. Biología marina, biología de poblaciones, botánica, ecología y ciencias ambientales, entomología, genética, evolución, limnología, zoología y otras especialidades de la biología. Entonces, biología 1. Después biología 2, el grupo de subdisciplina de la biología 2. Fondesit es el organismo estatal encargado de la investigación científica en Chile. Es la que provee plata, la que vea por la calidad de la investigación. Gran parte de la investigación científica en Chile se hace en las universidades con cargo a los fondos del Estado. También hay institutos que no son universidades y que hacen investigación, como el Instituto de Investigación Agropecuaria, el INIA, institutos también asociados a la salud humana. Pero gran parte de la investigación en Chile se hace asociada a las universidades con fondos del Estado. El grupo de biología 2, morfología, biofísica, biología celular, fisiología biológica, inmunología, nutrición básica, parasitología. Ahora la inmunología en Chile ha adquirido un nuevo brío por el tema de las vacunas. Chile producía vacunas, encontraron que era más barato comprar las vacunas, dejó de producir vacunas y ahora Chile es dependiente de los países productores de vacunas, de las grandes empresas productoras de vacunas. Después tenemos biología 3, biología molecular, bioquímica, bioquímica farmacológica, microbiología, virología, toxicología. Subdisciplinas de la biología. Ahora, subdisciplinas de ciencia de la Tierra, otro conjunto de ciencias naturales. La geodesia, la geofísica, geología y mineralogía, geoquímica, hidrogeología, meteorología y climatología, oceanografía, paleontología. No confundir paleontología, que es una ciencia natural, con arqueología, que es una ciencia social. Bueno, tarea, averigüe el objeto de estudio de cada una de las subdisciplinas de la biología, según el criterio Fondesit. Bueno, llegamos hasta acá. Nos quedan 5 minutos. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Profesor, al final la prueba quedó para el 7 de septiembre nomás. Ya, excelente.
7 de septiembre. ¿Por qué se puede bajar un poquito el PDF que no alcanzo a leer la tarea? Chiquillos, miren, el jueves a las 2:30 yo tengo hora de atención de estudiantes y si quieren, nos podemos juntar el jueves a las 14:30 un rato, 45 minutos, puede ser un poco menos, un poco más, para yo atender las dificultades, las consultas, las dudas que tengan respecto de la guía. No se olviden que hay unas lecturas para la prueba. Hasta el momento, nadie me ha preguntado nada de nada. Tenemos una lectura que se llama ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Después tenemos nosotros otra lectura que se llama Ciencia y sentido común. Y después tenemos otra lectura, la última, Racionalidad en ciencia y tecnología. Y la guía de autoestudio, el saber y el conocimiento científico, tiene 17 preguntas, 3 artículos por analizar y un glosario. ¿Qué es un glosario? Son palabras técnicas que usted no entienda. Palabras técnicas que resulten de los artículos o que resulten al momento de buscar la respuesta a una determinada pregunta. Algunas preguntas nosotros las hemos analizado en clase, qué sé yo, pero necesita atención de parte de usted. Así que aquellas personas que estén interesadas en juntarse conmigo en esta sesión de atención de alumnos, el día jueves a las 14:30. Eso sí que le voy a pedir que el jueves en la mañana me manden un mensaje para yo comprometer y dejarme ese espacio disponible, porque si no hay gente, ya yo ese espacio lo dedico a otra cosa. Hago uso útil de ese tiempo. Bien, ¿algún otro comentario? Ya estamos en la hora, se va a cortar la comunicación en cualquier momento. Que tengan una buena tarde. Y como dije, si algunos están interesados en juntarse conmigo, hacer un análisis de las guías y de las de lectura, lo hacemos el jueves a las 14:30. Dígame, Catalina. Profesor, ¿se podría también mandarle un correo si tenemos alguna duda? ¿Un correo? Yo por correo, las dudas, a menos que sea de una duda muy cortita y de respuesta muy directa, ya no uso el sistema.
Porque a veces la explicación, ¿no es cierto?, puede que tome 5 minutos, un poquito más, etcétera. Pero por correo, si es breve la pregunta y determina una respuesta breve, le digo encantado, pero ya, preguntas que el profesor me puede explicar, que si yo esta pregunta ya supera, ¿no es cierto?, la explicación, el tiempo que yo tengo disponible para hacerlo por correo. ¿Le quedó claro?